porque el tema que vamos a tratar se llama Luminares en el mundo, como ahí bien se ve. Y vamos a estar basado en una serie que queremos predicar, una serie tópica, una serie temática, que se llama Como Hijos de Dios. Usted ve como dice ahí en la esquina, Como Hijos de Dios. Vamos a estar por varios domingos predicando esta serie de mensajes que básicamente tienen el propósito de mostrarnos a través de la palabra del Señor cómo deben vivir los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los que han sido alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo, tienen una manera de vivir diferente a la del mundo. Una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de gozarse. Lo que le causa placer a un hijo de Dios no es lo mismo que le causa placer a una persona que no es cristiana. ¿Usted no dice amén? Debiera decir amén. Entonces, vamos a hablar toda esta serie sobre eso. ¿Cuál es la conducta de uno que es hijo de Dios? ¿Cuál es la manera de conducirse de uno que es hijo de Dios? Porque hay una responsabilidad humana con nuestra santificación. Repito eso. Hay una responsabilidad humana con respecto a la obra de santificación que Dios está haciendo con nosotros. Dios, dice Pablo, es el que perfecciona la obra que ya inició, esa obra de redención. Pero ciertamente también tenemos nosotros responsabilidad sobre nuestra santificación. Nosotros somos quienes tenemos que apartarnos del pecado, quienes tenemos que modelar una conducta que agrade al Señor, una conducta ejemplar delante de los ojos de nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros vamos a estar hablando durante toda la serie. En el día de hoy nos vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Bendito sea el Señor. Si usted lo tiene, puede decir amén. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, que es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos trae vida. Y tus palabras, Señor, confrontan nuestra vida, Señor, para ver, Señor, si realmente te estamos agradando. Tu palabra, Señor, es nuestra regla de vida. Tu palabra, Señor, es nuestra regla de fe, de conducta, Señor. Y por ella, Señor, nosotros te conocemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Esta carta de Pablo a Filipenses es una hermosísima carta.
Es una carta para mí, una de mis favoritas. Me gusta leer esta carta. En otras ocasiones hemos predicado esta carta completa en alguna serie que hemos dado en algún momento. Esta carta está llena de lo que pudiéramos llamar un evangelio práctico, un evangelio sencillo. Pablo siempre en todas sus cartas es el gran teólogo de los apóstoles. Incluso la teología sistemática nosotros se la debemos a los escritos del apóstol Pablo. Porque en el principio la iglesia tenía una doctrina simple, una teología simple. Cristo es el Señor, Cristo murió por cada uno de nosotros y hoy está a la diestra del Padre y nosotros tenemos que arrepentirnos. Esa era la doctrina de la iglesia. Ese era la principal teología de la iglesia. No había más de ahí. Ahora, cuando el apóstol Pablo llega, empieza a desarrollar toda la teología de la gracia, de la salvación del hombre, de la redención del hombre. Y por eso es que es tan rico leer al apóstol Pablo. Incluso Pedro, refiriéndose a Pablo en alguna ocasión, dijo que Pablo era un poquito difícil de entender, porque era profundo los escritos de Pablo. Pero en esta carta de Filipenses, Pablo no se ve, aunque siempre, ¿verdad?, podemos profundizar en muchísimos temas que él trata, pero aquí se ve con una carta más práctica. Es como la carta de Santiago, que la carta de Santiago lo que trae es un evangelio del día a día, lo que debemos hacer, el cómo debemos actuar, el cómo debemos caminar. Y aquí Pablo habla de esto, pero de una manera muy amorosa con el pueblo de Filipenses, con la iglesia de Filipenses. Porque Pablo estaba muy agradecido de Dios y muy agradecido con la iglesia de cómo ellos se habían conducido en el evangelio hasta este momento. Si usted lee esta carta completa, va a encontrar muchos términos como amados, queridos, o sea, hijos. Es Pablo hablándole a una iglesia que ama, a una iglesia que le tomó mucho cariño, porque tenía muy buena referencia de cómo ellos se habían conducido. Incluso el tema que nosotros predicamos cuando predicamos esta carta en algún momento, lo titulamos una iglesia ejemplar, porque Filipenses es una iglesia ejemplar. Aunque claro, todas las iglesias, la mejor de todas, tiene entre ellas situaciones que hay que corregir. Y eso es lo que Pablo está haciendo, dándole a la iglesia consejos prácticos de cómo ellos debían de vivir. Y más también que entre ellos habían algunos que eran completamente escépticos de la ley. Es decir, que no querían saber nada de las obras, que entendían que porque ya Cristo les salvó, ya no había más nada que hacer. Y realmente Cristo nos ha salvado, pero nuestra vida tiene ahora que corresponderse con la salvación que ya Dios obró en nuestros corazones. Tiene que haber una vida alineada de una persona que tiene a Cristo adentro. ¿Usted sabe lo grande que es eso, hermano? Usted tiene a Cristo adentro. Entonces su vida tiene que corresponderse con ese gran milagro del Señor, de que Cristo está dentro suyo, de que Cristo está en su corazón, de que la redención de Dios está obrando en su vida. Eso tiene que manifestarse. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablándole a los hermanos de Filipo, de Filipenses, la iglesia Filipenses. Entonces, vamos a ver en esta porción de la palabra cómo Dios desarrolla esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo empieza aquí hablando, diciendo, por tanto, es decir, obviamente cuando nosotros leemos esto en la palabra de Dios, ese por tanto que está allí arriba en la esquina, tenemos que ver qué hay antes de eso, para entender por qué es que el apóstol está uniendo lo que acaba de decir con lo que va a decir. O sea, es como, miren, esto y eso, y por eso entonces esto. Entonces vamos a ver qué es lo que el apóstol acaba de decir. Vamos a ir al versículo 5 de este mismo capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí hay dos conceptos que Pablo está hablando acerca de Cristo: la humillación de Cristo y la obediencia de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, ven que ahora como que encuentra más conexión, ¿verdad que sí? Entonces, por el sacrificio que Cristo hizo, por la obediencia de Cristo que lo llevó hasta la cruz, entonces por eso nosotros debemos también vivir en obediencia a nuestro Dios. Eso es lo que dice. Por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no solamente cuando yo estaba con ustedes, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y entonces dice, en esa obediencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo, esta parte, pudiéramos decir la parte C, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ha sido malinterpretado muchas veces. Porque pudiéramos pensar que Pablo está hablando de que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación para ser salvos. Y no es lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo le está hablando a gente salvadas ya, a los santos en la fe. Pablo le está hablando a gente que ya tiene a Cristo en su corazón. Por lo tanto, ya está inscrito en el libro de la vida. Entonces, el ocuparse en la salvación no es el hacer obras para poder alcanzar la salvación. Es el mismo apóstol Pablo que dice en el libro de los Efesios que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. Es don de Dios la salvación. Entonces, ¿qué es ocuparse en la salvación? Ocuparse en la salvación es poner mi vida en consecuencia, en armonía con la salvación que ya Dios obró en mi corazón. Es decir, es poner mis actitudes, mis actos en proyección de la salvación. Yo debo proyectar la salvación que ya Dios obró en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? ¿Por qué yo debo ocuparme en mi salvación? Por lo que Cristo hizo. Hagamos un ejercicio que a veces es bueno hacer en la palabra. Vamos a volar toda la parte central del versículo. Vamos a decir, por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Por lo que Dios hizo, voy a obedecer, pero por lo que Dios hizo, voy a ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Ahora veamos también lo que dice el versículo 13. Dice, porque, allí hay otra conexión de versículos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Voy a obedecer por lo que Dios hizo y voy a obedecer por lo que Dios está haciendo, porque Dios está produciendo dentro de mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que quien me está moviendo a esa obediencia, quien me está moviendo a mí a vivir una vida agradable a su presencia, no es mi buena voluntad, es la buena voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Proyecta tu salvación. Amado mío, que se vea que tú eres salvo. Pero pastor, ¿pero cómo es eso? Sí, hermano. Algo tan espiritual se puede ver. ¿No es así, hermano Wilkin? Algo tan espiritual como la salvación se puede ver. Puede ser tangible. Puede palparse la salvación. ¿Cómo se va a ver tu salvación? Por la manera de tu vivir. Espero que estemos aprendiendo muchísimo esto que estamos hablando, hermano. Y que su vida empiece a encarrilarse cada día más. Porque nosotros debemos ser una iglesia verdadera en Cristo Jesús. Dice el versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo ahora empieza a hablar del testimonio que la iglesia debe guardar delante de los inconversos. La iglesia como tal, los hijos de Dios. Ese testimonio de los hijos de Dios debe ser como una luz en medio de las tinieblas. Y vamos a ver cómo se da eso. Dice Pablo, todo lo que ustedes vayan a hacer, deben hacerlo sin murmuraciones ni contienda. Las murmuraciones que Pablo habla aquí son las quejas de los hermanos. Y las contiendas que Pablo habla aquí son las disensiones, las divisiones que a veces hay en la iglesia entre los hermanos. Entonces Pablo está diciendo, para que tú puedas guardar un buen testimonio, y vamos a relacionar esto con el testimonio más adelante. Todo lo que tú vayas a hacer, tienes que hacerlo sin murmuración y sin contienda. Sin quejarse tanto. Sin contender tanto. La misma palabra que Pablo utiliza allí como murmuración es la misma palabra que Dios utiliza cuando el pueblo de Israel murmuraba contra Moisés y contra Dios en el desierto. Quejándose del trato que Dios le estaba dando a ellos en medio del desierto. Nuestra conducta, hermanos, todo lo que vayamos a hacer, debemos hacerlo de corazón para el Señor, sin murmuraciones y contiendas. Y que nuestras contiendas, que nuestras diferencias no sirvan de tropiezo a aquellos que quieren venir a los pies del Señor. ¿Usted cree que es posible eso? Que la contienda de los redimidos le impida a otros que quieren alcanzar la redención ser salvos por el Señor. Pablo dice, me parece que a los hermanos de Tesalónica, dice, cuando ustedes tengan contienda, resuélvanlo entre ustedes.
No vayan delante de los jueces y delante de los gobernantes de este mundo. Resuélvanlo en la iglesia. Porque el testimonio de la iglesia delante del mundo debe ser un testimonio que sea luz para los que están en medio de las tinieblas. Imagínense una gente corriéndole a los pleitos de su casa. Alaba lo que él vive. Que desde que llega a su casa es una candaleta. Corriéndole a los pleitos que tienen el trabajo. Que hay 2 o 3 que quieren el puesto de él, lo quieren tumbar, y eso es un chisme y una cosa, y ya usted sabe lo que se arma en los trabajos. Corriéndole a los pleitos con una vecina que le tira la basura en la puerta de la casa, que le prende la música para la ventana. Y dice, voy para la iglesia a buscar paz, a estar tranquilo. Y cuando llega a la iglesia encuentra otro pleito de un grupo de hermanos chismosos, carnales, que no tienen a Cristo en su corazón. Digo, eso pasaba en aquellos tiempos, ¿verdad que sí? Eso. O tal vez así en otro barrio, así, pero yo sé que aquí eso no pasa. Pero nuestro testimonio debe ser sin pleitos ni contiendas. ¿Qué más le dice Pablo? Dice que sean irreprensibles y sencillos. Irreprensible no quiere decir que sean perfectos, pero quiere decir que no puedan ser señalados por otro con razón. Porque el mundo siempre nos va a señalar, pero que no tengan razón cuando nos estén señalando. Dice, alegraos, regocijaos cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gloria a Dios. Si es mintiendo, yo me gozo. Si es mintiendo, yo alabo al Señor. Oh Señor, mira cómo se han levantado contra mí mintiendo, pero que no tengan razón. Oh, gloria al Señor. Pero qué malo cuando no somos irreprensibles y cuando no somos sencillos. Y más adelante le voy a explicar esto de sencillo. Pero qué malo cuando no somos irreprensibles. Qué malo cuando tenemos tanta cola que nos pisen que no podemos ni siquiera caminar. Qué malo. Qué malo cuando alguien en la calle te llama y te dice, Karen, ven a decirte algo. Tú sabías que la hermana Keila me hizo esto y me hizo aquello, y tú tienes que quedarte, mira, callado. ¿Por qué? Porque no está mintiendo. Resulta que el Hijo de Dios, en vez de ser luz, está densificando las tinieblas. El Hijo de Dios, en vez de atraer, en vez de ser un fuego que atrae a aquellos que están en ese frío mundo de las tinieblas, Él se ha convertido también en un hielo que enfría la fe de aquellos que quieren buscar del Señor. ¡Qué malo! Cuando Pablo dice sencillos, está utilizando una palabra que ellos usaban para referirse al vino que no era ligado con agua. Oiga bien. O sea, el vino que era puro era el vino sencillo. Y Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes sean sencillos. Sencillos, es decir, que su fe sea pura, que ustedes sean hermanos puros, que ustedes sean hermanos de la verdad, que no estén mezclados con los argumentos del mundo, con las actitudes del mundo, con las acciones de este mundo de tinieblas. Como luz, dice, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa. Oh, gloria al nombre del Señor. Esto es una palabra que se repite varias veces en la Biblia, en el libro de
Deuteronomio capítulo 32, usted va a encontrar cómo Moisés le dice al pueblo de Israel que ellos son una generación maligna y perversa. El mismo Cristo también utiliza esta palabra. El mismo Juan, Juan el Bautista utiliza también esta palabra. Y nosotros que estamos a casi 2000 años de diferencia de ellos, estamos viviendo en una generación más maligna y más perversa que aquella. Pero ¿sabe qué es lo difícil? Moisés le dijo generación maligna y perversa a los israelitas, al pueblo de Dios. Juan el Bautista le dijo generación de víbora, generación maligna a los fariseos, al sistema religioso del momento. Pablo le está diciendo generación maligna y perversa a unos que estaban también en la iglesia. Hello. Despierta, amado hermano. Tu referencia para tu comportamiento no es el hermano que está al lado tuyo, que tú has visto que se ha dejado viciar por los deseos de la carne. Tu referencia es la palabra del Señor. Tu referencia, aleluya, es el Cristo de la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún entre nosotros que nos amamos, que estamos aquí buscando a Dios, aún entre nosotros hay quienes pertenecen a la generación maligna y perversa. Pero Pablo dice que en medio de esa generación los hijos de Dios deben ser sin manchas y deben resplandecer como luminares en el mundo. Es decir, que en medio de una generación maligna y perversa, los hijos de Dios van a brillar como luz en medio de las tinieblas. Se van a notar lo que son hijos de Dios. Alaba lo que Él vive. El mundo se va a dar cuenta cuando un hijo de Dios está comprando en el colmado, cuando un hijo de Dios está comprando en el supermercado, cuando un hijo de Dios está trabajando en una empresa. El mundo se va a dar cuenta la diferencia. Lo que dice Pablo, debemos resplandecer como luminares en el mundo. Cuando meditaba en esto, yo como que visualizaba en mi mente esos campos que tienen muy pocas casas y que usted puede ir, ¿verdad?, en un camino de noche y de lejos se ven esos bombillitos, un bombillito que hay allá, de esos bombillos incandescentes, ¿verdad?, de lo amarillo que ya no usamos porque la luz nos llega carísima, pero en los campos que no hay contadores tienen estos bombillos. Y usted ve de lejos allá, esa casita que tiene ese bombillito, dice, ahí hay una casa. Así son los cristianos. Y lo más lindo de los cristianos no es que hay una casa sola allá. No es que Él está solo allá y por eso Él resplandece, no. Porque somos luz en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, estamos rodeados, estamos arropados, pero aún así la luz de Cristo brillará para salvación en la vida tuya y de los demás. Cuando hay una luz en un lugar, usted ve que los insectos buscan el calor de esa luz. Donde quiera que encuentran allá, bueno, buscan la luz. Porque muchas veces, desde que se va la luz en su casa, usted siente que hay unos mosquitos que tenían una cosa que decirle a usted. Cuando había luz, ellos no tenían nada que decirle. Y desde que se va la luz, ustedes dicen, ¿por qué? Porque ahora ese mosquito anda buscando el calorcito suyo.
Pero anterior a eso, él tenía el calorcito del bombillo. Entonces los cristianos somos luz, somos atracción para aquellos que están en las tinieblas. Aquellos que están en las tinieblas no van a buscar a Cristo porque se soñaron. No, van a buscar a Cristo porque hay siervos de Dios en su comunidad que dan testimonio y son ejemplo de lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de un hombre. Por eso no debemos ser todo lo contrario. Que haya gente que diga, bueno, yo sé como el hermano menganito, yo mejor no voy a esa iglesia. Ay. Eso pasa en otra iglesia, ¿verdad, hermano? Aquí no. Yo sé como el hermano Juanito, ay, mi madre, yo mejor no me convierto. Hermanos, que digan eso de otro, pero no de usted. Hello. Que digan eso de otro, pero no de usted. Usted es luz en medio de una generación maligna y perversa. Ya por último, hermano, porque tenemos Santa Cena. Pablo dice, el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida es como agarrarse con fuerza de la palabra de Dios. Para nosotros poder ser luz en medio de esta tiniebla, tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios. Pero además, en otras traducciones, como la traducción de la Biblia Internacional, Nueva Versión Internacional, dice, pon en alto la palabra del Señor. Es decir, en esta parte, en vez de decir asidos de la palabra de vida, dice, pongan en alto la palabra del Señor. Y es lo mismo, es como estar agarrado de ella, pero para levantarla. Es como estar agarrado de ella para ponerla por encima de todas las cosas. ¿Cómo un cristiano pone en alto la palabra de Dios? También 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Oye bien, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:15. Es decir, que la iglesia sostiene la verdad, somos columna. Sostiene la palabra. Y le voy a explicar en qué sentido para que no se me distorsione. Y también la iglesia pone en alto la palabra de Dios. ¿Cómo la iglesia es columna de la verdad? ¿Cómo la iglesia sostiene la verdad del evangelio? Bueno, porque la verdad de la palabra de Dios es que el hombre va a ser cambiado, transformado por medio de Jesucristo. Todo el propósito que tiene la palabra de Dios es la transformación del hombre. Todo el propósito que tiene la palabra de Dios es que el hombre sea transformado conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y si la iglesia no puede mostrar al mundo hombres y mujeres transformados por Dios, entonces es falso todo lo que está aquí. Y ponemos en alto la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros modelamos una vida que vaya en obediencia a la palabra de Dios, la ponemos en alto. No la tiramos por el piso. Cuando tiramos la palabra de Dios por el piso, es cuando nosotros decimos, yo soy cristiano, pero lo que se muestra es una vida completamente diferente a la que vive un cristiano. ¿Alguien dice amén? Así que, hermano, que se vea tu salvación. Que tu testimonio sea una luz en medio de las tinieblas. Y que con tu accionar puedas poner en alto la palabra de Dios. Y así seremos luminares en el mundo. Así seremos luz en medio de una generación maligna y perversa.
Inclina tu cabeza ahí donde estás.